Bien, estamos de vuelta otra vez aquí. Hace rato comenzamos esta charla aquí con mi hermano Carmen y tenemos un Cristo aquí Cristo que negro. nosotros lo conocemos como el Cristo del Señor de Tila. Hace unos par de días, no par de días, son varios días. El domingo pasado, hoy es jueves, hace unos 4 días, tuvimos la oportunidad de ir al pueblo donde se venera esta imagen milagrosa. Es un Cristo negro como el de Esquipulas. Un Cristo que me decía el padre actual, el párroco actual, se había traído ahí por los dominicos. Y cuando hubo la persecución, mi hermano hablaba un poquito sobre lo de Garrido Canaval, que hizo la calle, hizo cosas buenas, un poquito de izquierda, tipo comunista, pero hizo cosas buenas, pero también venía con sus ideas religiosas. Teníamos un gobierno un poquito difícil también. Había pasado ya la persecución religiosa en México allá por los años 30, 20 y 30, pero este fue ya muchos años más después y vino con sus ideas también y empezó a quitarlo de la religión. Muchos templos se cerraron en Tabasco, prácticamente se acabó ahí la religión y mucha gente tuvo que emigrar o sacar sus imágenes a otros lugares, el vecino estado de Chiapas. Y me decía el padre que ahí en ese lugar que se llama Tila, mucha gente como no tenía esa libertad de culto, empezó a ir ahí a ese santuario, a esa devoción. Y ellos por miedo a que, como la gente se iba allá de Tabasco, escondieron a ese Cristo y después lo encontraron en una cueva, que es la cueva que hoy ellos consideran milagrosa y que se ha ido reduciendo, ¿verdad? También muchas historias se dan cuenta ahí de ese lugar. Pero para nosotros, de niño yo me acuerdo que aquí la tradición de mucha gente aquí era ir a visitar al Señor de Tila. Eran 2 tiempos, siguen siendo 2 tiempos. Una de ellas es en Semana Santa, pero yo pienso que la fiesta más grande que nosotros tenemos aquí es para el tiempo del Corpus Christi. Corpus Christi. Entonces la gente aquí a veces lleva en carro, en camionetas, y siempre para salir anunciaban con cohetes su salida, ¿verdad? Tanto la salida como la llegada. Cuando ellos se iban y llegaban, a veces llegaban a pie, iban a cierto lugar, agarraban tren y de ahí caminaban o se iban dando la vuelta. Bueno, era varios días y la gente se pasaba una semana ya. Bien, entonces este Cristo es de ahí y es la imagen venerada, Señor de Tila. Aquí en el pueblo tenemos un Cristo igual negrito, que le llamamos Señor del Santuario. Hace rato en el video mi hermano estuvo hablando sobre, la gente dice, ¿dónde encontraron ese Cristo? ¿Dónde se apareció ese Cristo? ¿Verdad? Y bueno, también yo puedo decir que no conozco muy bien la historia, aunque soy de aquí, que probablemente esa imagen, por protegerla, se llevó a algún lugar cercano a la laguna. Y ahí se quedó, o alguien lo puso en la laguna, ¿verdad? Para protegerlo, que no fuera quemado. Y después fue cuando los pescadores, Sí. parece, lo encontraron. Mi abuelita dice que cuando Tomás Garrido estaba quemando todos sus santos, ese Cristo vinieron y lo pusieron ahí. En ese árbol tenía así, ¿ves? Como una I, una Y, sí, una Y, y ahí lo metieron ese Cristo. Y que la gente se escondieron en unos montazales que dan a la misma laguna que había, como acá, como los pantanos de Centla, que tienen una entrada así de árboles caídos al agua, que por ahí se metieron, dice, y ese Cristo ahí quedó, pero ese Cristo era de Tabasco, que lo trajeron para acá. Y de ahí fue cuando lo descubrieron y lo llevaron para allá, allí, que era una casita de palma, que esa la hizo el Finado Vitoriano con varias gente más. Eso fue lo que hicieron ahí. Ya cuando ya se hizo ya una parroquia grande, fue cuando ya venía un sacerdote en moto. En moto llegaba un padre ahí. Padre Ricardo. Al padre, no sé el padre Ricardo, pero un sacerdote llegaba ahí, en moto. Sí. Y entonces aquí en el pueblo nosotros veneramos esa imagen que se llama Señor del Santuario en marzo 25 de marzo. El 25 de marzo, día de la Anunciación, nosotros celebramos aquí en el pueblo la fiesta de este Cristo, ¿verdad? Que llamamos Señor del Santuario. El primer párroco de aquí del pueblo quiso cambiarle el nombre y poner Parroquia Cristo Rey.
pero los nativos del pueblo nunca aceptaron y se regresó a los años a llamarse Parroquia Señor del Santuario. Bien, yo sé que me metí un tema ahí medio raro, pero era porque quería explicar un poquito la imagen. Hermano, ¿tú te acuerdas cuando tú eras niño cuánta gente había en este pueblo que ahorita tiene más de 50,000 habitantes? Ahorita habían poco. Habían quizás como 10 casas nomás que tenían 10 familias. 10 familias. Ya después que eso fueron poblando más ya. Bueno, las familias en aquellos tiempos se conocían una a otra. Sí. Curioso, ¿no? Sí. Vivían lejos, a distancia, pero sabían. Uno dice, no está ahí, se fue a no sé dónde. Hoy, curiosamente, con tanta gente, a veces no saben el vecino ni cómo se llama, ni dónde está, Ni ni dónde qué hace. está. Así es, vamos perdiendo eso, ¿verdad? Este pueblo, hasta los años, vamos a decir así, 60, 60. 60, porque en 68 creo que fue cuando el hombre llegó a la luna, 69 por ahí. Sí, yo me acuerdo, en eso estaba yo niño, de eso tengo ideas vagas. A partir de ahí, como en el año 70 más o menos, en los años 70, se descubrió yacimientos petrolíferos aquí en este lugar. Y se empezó a llenar este pueblito de mucha gente. No había electricidad, no había sistema potable. Y vamos a decir que este pueblo no tuvo una adolescencia, sino que de la infancia pasó a ser adulto. O sea, se empezó a poblar, a llenarse de mucha gente que venía con el auge del petróleo de Veracruz, de Tamaulipas, venía de otros estados aquí. Sí. Gente que había trabajado ya en aquellos lugares en cuestiones de refinería de petróleo, y se había acabado el trabajo allá y venían aquí donde comenzaba. Entonces, hoy tenemos muchísima gente, ¿verdad?, que nos llegó de muchos lugares. Ya se hicieron de aquí, ¿verdad? Pero los originales eran tal vez 10, 15 familias los que vivían en este lugar que hoy conocemos como Reforma Chiapas. ¿Sí? Y nosotros sí teníamos luz en la casa. Por la planta, ¿verdad? Por una planta, pero teníamos luz de las 6 a las 9, 10 de la noche ya. Porque había un cine allá por donde vive donde vive mi tío Pancho para allá, más adelantito para acá, había un cine, que ahí las películas que eran famosas, que eran de Pedro Infante, esas películas. ¿Dónde estaba ese cine? Ese cine estaba donde está una zapatería ahorita que está en la tienda de los chinos, que le dicen. Ahí era, todo ese era un cine. ¿Tomás? Más adelantito. ¿Tomás? Sí. De donde estaba don Tomás ahorita, a 2 casas, ahí había una casa así para adentro, que es donde estaba la planta. Y enfrente estaba el cine. El cine, ese cine era un señor de la Anestosa, de Juarito. Y tenía un señor que se llama don Miguel Serrano. Y ese le daba a mi abuelita, le daba unas empanadonas grandísimas, le hacía comida. Y dice, yo le voy a dar, mientras que estamos ahí le vamos a dar luz, dice. Desde allá trajo una extensión hasta allá donde está la Michoacán ahorita. Y ahí nos daban la luz. ¿A ustedes? A nosotros nomás. Porque mi tío Cano, yo me acuerdo que... no, pero eso fue, eso ya fue después. Y pasaba la luz por un cable aquí hasta donde vivía Lolo. Sí, ya eso ya fue después, ya después. Sí, entonces fue antes. Antes ya entonces tenía... el cine el cine antes era aquí donde está la torre de teléfonos. No, más adelante eso, para allá. Pero eso fue ya después, posterior. Sí, ahí donde vivía mi tío Lencho. Ahí vivió mi tío Lencho. Sí, ahí. Oh, ya me acuerdo ahí, no sé qué cosa. Ahí donde está la casa de empeño hoy, ¿se llama así? ¿Algo de empeño? Sí. Algo así de ahí. ¿Qué más podemos hablar de reforma? Pues cuando se metió la luz, cuando se metió aquí la luz, la metió el presidente don Francisco Báez Naranjo. Ese fue el que dijo que iba a dejar un recuerdo para reforma. Y el recuerdo era eso de meter la luz. Metió sus postes nomás así por donde quiera y metió luz desde allá, venía de Tabasco, se veía que venía de Tabasco la sujetación. Y teníamos luz ya nosotros, pero eran contadas las casitas las que tenían luz. ¿Cuando mi tío Lencho ya había luz? Ya, cuando mi tío Lencho ya estaba ya la luz, ya estaba avanzado ya. La luz ya estaba avanzadísimo ya. Ya fue que la fueron organizando todo, hasta formar la pequeña sujetación de aquí, estaba chiquita, y ya después ya se fue anexando de aquí, que trae una línea de acá de Chicoacén, yo creo que trae la línea esa, ya viene directa a esa línea de ahí y le alimenta Pemex también.
pero cada quien tiene su sujetación. Interesante, interesante. Bueno, hay muchas cosas que quisiéramos platicar de aquí de Reforma, como era, ¿verdad? El panteón, que era el céntrico ahorita, pues ya quedó prácticamente dentro del área del centro. El ¿sí? centro. Estas aquí atrás, donde pasa la carretera que se llama Margarita Maza de Juárez. Era una especie de un potrero, le decimos. Sí. Aquí. Eso hasta abajo, llegaba hasta allá. Hasta allá. Hasta allá donde están los Contreras. Yo me acuerdo Paso Real. Empezaron a raspar ahí para hacer las casas de... Paso Real le decían ahí. Hacer las casas de Indeco, que le llamaban nosotros. Acá. Parte de ahí. Eran los piñales de don Miguel Orama. Era don Miguel Orama. De los Orama, pues, todo. Manuel Orama. ¿Cómo se llamaba don? Manuel Orama. Manuel se llama Manuel sí. Orama. Don Cholpa, que le decíamos. Sí, era dueño de todo eso hasta allá. Ahí llegamos a buscar leña nosotros. Ahí. Bueno, ¿y qué pasó? Porque era dueño con el todo, sí, pero quizás el gobierno se lo quitó para hacerlo casa para todo. Igual como a Rubén Domínguez le quitaron un chingo, a don Los Contreras, aquí donde estábamos nosotros, hasta ahí llegaba el ganado que tenía don Julio Contreras, el papá de don Gabriel Contreras. Ahí hasta aquí llegaba el ganado. Sí, hasta aquí. Esto era de ellos, ¿verdad? Todo eso era de ellos. Y después el mismo gobierno se los quitó para hacer. Aquí la carretera que estaba era el camino. La única carretera de aquella. Era la única. De acá era nomás como un camino real le decían. Que pasaba enfrente de los Contreras, sí, ¿verdad? Ahí llegaban allí y llegaba embocada ya con la carretera que iba para acá. Ya se entraba el camino. Allá más acá de la gasolinera. Más acá, allá donde entra el camino, ahí embocaba la carretera. ¿Donde llamaban Sánchez Bulnes? Ándale, ahí. Ahí en esa parte donde está ahorita la tienda de Oxxo, no sé cómo. ¿Cómo se llama? ¿Aurrera o Soriana? Más acá, ahí, por ahí. ¿Dónde está? Bueno, pues hay tantas cosas que platicar de historia, ¿no? Y pues, ¿qué más? Tú después de que mi papá se regresó y vivió aquí, ya tú viviste con mi papá, ¿no? Yo ya vine con mi papá. Cuando ya se movió aquí, empezó a construir su casa. Ya mi tío Cano me dijo que yo me viniera con él, dice, porque él es tu papá, con él tienes que trabajar, dice. Ya nos venimos a vender el refresco y la cerveza, pues. Fausto después llegó, ¿no? Ya después Fausto, que lo vine a traer, lo voy a buscar allá en la casa, y dice, sí te lo voy a dar, dice tu mamá. Mi mamá me dice, sí te lo voy a dar, pero no va a quedar en casa de tu papá, va a quedar con don Cano, dice. Qué mal, cuando vino con mi tío Cano le dijo, anda, vete con tu papá, ya está tu papá, con él te vas ahí. Ya se vino con nosotros. Sí, yo me por eso que ustedes se crecieron y se casaron ya. Por eso a mí no me hacía caso Fausto, porque yo, mi papá, anda, vete a dejar una cerveza, ahorita te vas ahí, valiéndole suerte que eran, te vas ahí a dejar una cerveza a Gamboa, 20 cartones de caguama, llévate a Fausto. Pero Fausto le gustaba tomar mucho con aquel Carmen Peludo que le decíamos. Y se estaban tomando y dice, no le hagas caso, no le hagas caso. Ya me iba yo solito. Ahí es donde llevaba yo a las demás, que llevaba ya a Titina, llevaba ya a Nicolás y todos me ayudaban ellos a llevar esa cerveza. Pero ese ya tiene sus años, pues ya. Tantas historias pues que están en el tiempo ahí. Bueno, pues yo no sé cuánto tiempo llevamos producción. No, me da gusto, carnal, ojalá que tengamos oportunidad de seguir hablando en otro momento, ¿verdad? Pero son historias que están ahí, ¿verdad? Ya mi tío Conan no está, todos mis tíos se han ido ya. Lo único que queda es mi tía Lupe. Guadalupe, mi tía Lupe, que le decimos, los demás ya todos fallecieron, están en la presencia de Dios. Ahora rezamos por ellos, mi papá también ya, mis hermanos, y nomás quedamos nosotros los grandes, pues. Así es. Son historias que, bueno, ojalá que a los que van viniendo, ahorita en las redes sociales ahí está todo, ¿vale? Lo voy a subir este videito al YouTube y ahí va a quedar, ¿verdad? Pues para acordarnos un poquito, los que no saben de dónde venimos, de verdad, ahí está un poquito la historia, pues. Saludos desde aquí, desde Reforma Chiapas. Muchas gracias, carnal. Gracias a usted, gracias a usted. Y compartir con nosotros, ¿verdad? Gracias a usted. Les damos gracias a la producción, les damos gracias a los que nos acompañaron aquí.
Hasta la próxima.